Paz y bien, en este miércoles de la semana número 16 del tiempo ordinario. Durante más de 2 semanas estaremos escuchando algunas páginas del libro del profeta Jeremías. Y cuando Dios llamó a Jeremías para ser su profeta, él era un joven que no había cumplido los 20 años y le tocó vivir unos tiempos difíciles y trágicos para su pueblo, pues los asirios, que ya se habían anexionado el reino del norte, intentaban hacer otro tanto con el reino del sur, cosa que conseguirían con un primer destierro de las personas más importantes y líderes del pueblo, y luego, con un segundo y definitivo intento, todo el pueblo lo destierran a Babilonia. Nos encontramos por ahí del siglo VII a.C., un siglo después del profeta Isaías, Amós y Miqueas. Y en dos frentes tuvo que luchar Jeremías. Por un lado, intentando hacer oír la voz de Dios, la conversión religiosa de Judá, el reino del norte. Y el aspecto político fue el segundo frente, tratando de convencerlos de que era mejor pactar con los poderosos ejércitos del norte que hacer alianzas con Egipto. En ninguno de estos frentes tuvo mucho éxito. Su vocación profeta le creó enemigos que lo persiguieron continuamente y también atravesó crisis personales, porque no siempre veía clara la cercanía de Dios en su vida. El joven Jeremías era de Anatot, un pueblecito cercano a Jerusalén. Era de familia acomodada, de temperamento pacífico, más inclinado a la dulzura y a la amistad que a lo que tuvo que hacer: anunciar los castigos de Dios e invitar a unas medidas poco populares. El llamado de Dios de Jeremías es muy sencillo, en contraste con la solemne manifestación que acompañó al profeta Isaías. Y Jeremías se defiende, porque intuye enseguida que lo que Dios le pide va a acarrearle complicaciones. Pero Señor mío, yo no sé expresarme porque apenas soy un muchacho, le dice Jeremías. Pero Dios le responde con la frase de siempre: no tengas miedo, porque yo estoy contigo para protegerte. Y en el Evangelio, desde hoy y hasta el viernes de la semana siguiente, vamos a escuchar el famoso capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, el capítulo que nos habla de las parábolas de Jesús: el sembrador y su semilla, el grano de mostaza, la levadura, el tesoro y la perla escondida, la red que recoge peces buenos y malos. Y las parábolas son relatos inventados, pedagógicos, con enseñanza, tomados muchas veces de la vida del campo o del ambiente doméstico. Son relatos fáciles de entender porque se refieren a la vida de cada día. Y en labios de Jesús contienen una intención religiosa y una lección para que sus oyentes comprendan las líneas del reino de los cielos, con comparaciones muy vivas. Y una intención que el evangelista Mateo aplica a la comunidad que va a escuchar su evangelio y que ya conoce de los problemas de los que tratan estas parábolas. Hoy escuchamos la primera, que es la parábola del sembrador. Dios siembra con generosidad, y la aplicación se va a referir más bien al tipo de terreno en el que se siembra la palabra. A veces terrenos preparados, a veces no. Pero inicialmente la página de hoy describe al sembrador mismo y la fuerza de la semilla que él siembra en diferentes terrenos. Y a pesar de todas las dificultades, los pájaros que comen las plantas, las piedras que ahogan a la semilla o las zarzas que se confunden con el fruto sembrado, al final la semilla produce fruto. Aunque a veces parezca que la siembra ha sido inútil, Jesús nos dice que a la larga es fecunda
y que no se pierda la semilla de Dios. El sembrador de la parábola de Jesús no escoge el terreno, echa la semilla por todas partes. Así Dios siembra en el corazón de todos los hombres y mujeres, porque todos estamos llamados a la salvación. En este sentido, dice San Pablo, que los paganos no tienen excusa si no llegan a reconocer la presencia de Dios. Otro elemento importante en la parábola es el sembrador que no ejerce ninguna coacción para que crezca la semilla, es decir, confía en la fuerza misma de la semilla y en la capacidad del terreno de recibirla. Espera con paciencia y acepta que no nazca bien o que no nazca en absoluto. Y acepta también que la semilla que ha caído en un buen terreno dé fruto de manera diversa, a veces muchísimo, a veces muy poco. Y Jesús nos invita así a reflexionar. Tenemos una responsabilidad y no solamente por lo que se refiere a nuestra propia respuesta personal, sino cómo podemos hacer para germinar y hacer crecer la semilla de la palabra de Dios que está sembrada en el terreno de nuestros hermanos y hermanas que están al lado de nosotros. Y ahora recemos juntos la oración de San Francisco de Asís ante el crucifijo de San Damián. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, oh Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Yo soy Fray José Leiva, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén.